del hombro se dan con más frecuencia en el varón. La que sigue, por favor. Directo por caída sobre el hombro. En el 25 al 30% de los casos, el mecanismo va a ser directo, como es frecuente en los accidentes de tráfico. En los casos, el 15 al 20% son fracturas del tercio lateral y únicamente el 2 al 5% van a afectar el tercio medial. Entonces, por favor. Su clasificación, bueno, hay tres. Allman establece una clasificación en 3 grupos que atiende a la localización anatómica de la fractura, como podemos ver en la tabla. Grupo 1, tercio medio, grupo 2, tercio externo y grupo 3, tercio interno. Mientras que NIR, en la columna 2, completa subdividiendo el grupo 2 correspondiente a las fracturas del tercio lateral en función de las peculiaridades terapéuticas de las fracturas según el estado del ligamento, coracoclavicular. Así, aquí las tenemos también. Y ocasionalmente se presenta un tipo especial de fractura del tercio lateral con ligamentos coracoclaviculares intactos, pero están unidos al tercer fragmento inferior. Esto va a implicar un criterio de inestabilidad y esta lesión se conoce como la fractura de la Target. Le hace lo que sigue, por favor. A ver, permítame un momentito, no le cambies, ¿eh? A ver, permítame. A ver, Andrea Nava. ¿Está ahí Andrea Nava? Sí, doctor. A ver, dime por favor, ¿qué ligamentos encontramos en la parte inferior de la clavícula? ¿Qué ligamentos encontramos en la parte inferior de la clavícula? Pues más o menos a nivel del tercio medio, más aproximadamente. ¿Qué ligamentos? ¿Cómo se llama? ¿Es el acromioclavicular? No. ¿O es el coracoclavicular? El coracoclavicular. ¿Qué otro nombre recibe? No sé, doctor, no recuerdo. ¿Qué otro nombre recibe? A ver, Sofía Hernández Saucedo. ¿Qué otro nombre reciben los ligamentos coracoclaviculares? O sea, de la ¿coronoide? No. Por ahí va. Virginia Vázquez. Era conoide. Conoides. ¿Y cuál otro? Trapezoide. Claro, conoides y trapezoide. Son ligamentos que están ahí y que obviamente vamos a ver que eso es importante porque cuando están lesionados obviamente nos dan inestabilidad de la clavícula, que es lo que vamos a ver. Adelante, equipo. Adelante. Bueno, ahí lo podemos ver. Ahí están los ligamentos también. Le das lo que sigue, por favor. Adelante. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, bueno, la situación subcutánea de este hueso hace que el diagnóstico resulte sencillo, pero este hecho no hace que olvidemos que sea imprescindible el examen físico, sobre todo para evitar otras lesiones que pueden pasar. También, y por la situación del hueso, pues hay que estudiar el estado de la piel para anticipar necrosis, y en el caso de pacientes con politraumatismos es imprescindible el estudio del tórax, así como la función neurovascular de la extremidad superior, y así vamos a descartar o afirmar las asociaciones con fracturas costales, lesiones intratorácicas, lesiones neurológicas o incluso arteriales. La proyección radiológica anteroposterior va a ser suficiente para evaluar la fractura y el estudio debe ser ampliado con una radiografía de tórax en las situaciones de fracturas anteriormente mencionadas. Permítame un momentito. A ver, Aguirre Fernández. Sí, doctor. ¿Qué arteria pasa por debajo de la clavícula? ¿Qué arteria pasa? La subclavia. Claro, la subclavia, arteria subclavia, realmente la vena subclavia también, incluso van a ver ustedes ya posteriormente que es el área donde en la actualidad en terapia intensiva o incluso en urgencias es una manera de hacer venoclisis, hacer a través de la subclavia. Y obviamente ahí va pegado
Un plexo. ¿Cuál es el plexo, Michelle Salmerón? Michelle Salmerón. ¿Qué plexo tenemos ahí que pasa por debajo de la clavícula, en fin? ¿El plexo braquial? Claro, el plexo braquial que sale. ¿Dónde se origina el plexo braquial? ¿Qué raíces tiene el plexo braquial? Michelle. Se origina de C5 a T1. C5, C6, C7, C8 y T1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver en su momento. Muy bien. Adelante, equipo. Adelante. Sí, le das, por favor. En cuanto al tratamiento, en niños hasta los 12 años de edad podremos aceptar cualquier forma de contacto entre fragmentos, puesto que el foco se remoldeará satisfactoriamente en meses. El tratamiento consistirá en un vendaje en 8 durante 3 a 4 semanas, y las fracturas que no estén desplazadas pueden inmovilizarse con vendaje de Bellpau o Gilchrist o incluso con un cabestrillo. Y en el adulto la contención es más difícil y la consolidación va a ser más lenta. Entonces habrá que tener un seguimiento pequeño. Podemos separar las indicaciones en función de los grupos de Allman, en donde el tercio medio, los pequeños desplazamientos van a corregirse mediante la reducción y la aplicación del vendaje en 8. A pesar de esto, no se ha demostrado que este vendaje sea capaz de contener adecuadamente la reducción de la clavícula. Entonces el resultado en muchos casos es similar al conseguido con tratamiento inicial en el cabestrillo. Es por esto que actualmente se tiende a indicar la cirugía en fracturas con acortamiento superior a 2 centímetros. Después hay una inmovilización que se mantendrá por periodos de 6 hasta 8 semanas en función del examen clínico, del dolor y de la movilidad del foco. Bueno, aquí nada más quiero comentarles, permítame. Yo sé que en algunos libros y alguna bibliografía dice que en un niño 3 semanas y tan. No es cierto, no es cierto. En la práctica no es cierto. A mí me va muy bien en lo privado, ¿verdad? Porque 3 semanas y ya comienzan a mover la extremidad y se refractura, ¿verdad? Vamos a ver lo que nosotros llamamos traumatismos obstétricos, que también hay fracturas de clavícula. Y la fractura de clavícula en un recién nacido, pues sí, en 2 o 3 semanas ya está pegado, ¿verdad? Porque pues, están en crecimiento. Muy bien, adelante. Después vamos a tener las fracturas del tercio externo, donde vamos a utilizar la clasificación para orientar su tratamiento. Así pues, los tipos 1 y 3 van a ser intrínsecamente estables con escasos desplazamientos, y vamos a poder utilizar vendajes de tipo Bellpau o de Gilchrist o cabestrillas incluso durante un periodo de 4 o 6 semanas. Y Gilchrist, el pronunciamiento es Gilchrist. Y otro es Bellpau. Muy bien, es el François. Adelante. Y por último tenemos las fracturas del tercio interno, donde son tratadas de forma conservadora, dado que los desplazamientos no son importantes y los resultados finales son satisfactorios. Entonces puede utilizarse cualquier inmovilización de las que ya mencionamos. Entonces, por favor. Adelante. Aquí los tenemos, el vendaje en 8 y el de Gilchrist. Bueno, miren, aquí hay que insistir esto, fíjense bien. Yo he visto cantidad de fracturas de clavícula. Caso clínico. Masculino de 56 años de edad, que un año antes yo lo había operado de una fractura de tobillo y le fue muy bien. Entonces se fracturó un viernes, supuestamente no me localizaron, eso ya vemos a otra cosa. La cosa es que llegaron a manos de un familiar, de otro familiar, total, lo que pasa siempre. Él dijo, no, yo lo opero, tiene una fractura, ahorita vamos a ver el tipo de fractura, trazo único corto, tercio medio, y yo lo opero. Entonces lo operó, le puso una placa, unos tornillos, se veía bien, estable, pero, oh sorpresa, se desanclaron los tornillos. Entonces, al día siguiente, fue un sábado, el domingo, lo volvió a meter
para volverle a recolocar los tornillos. Y bueno, aparentemente estaba bien, se desancló. 2 veces a quirófano. Entonces ya conmigo llegaron como a la semana, ¿verdad? Pues más o menos a unos días, porque pues, le dolía mucho. A ver cuenta que la placa la tenían aquí arriba, ¿verdad? Estaba haciendo protrusión y producía mucho dolor. Entonces yo le comenté, mira, yo con la fractura original que tú tenías, yo no te operaba, trataba en forma conservadora. Vendaje en 8 es uno de los principios. Ahorita vamos a ver todas esas cosas. Entonces, ese sería esa había sido mi primera opción de tratamiento. Pero, ¿sabes qué? Te tengo que quitar la placa. No te puedo dejar así. Entonces, entró la primera cirugía para osteosíntesis. Se hizo, se botaron los tornillos, segunda placa, segunda cirugía para recolocar. Se siguieron botando los tornillos. Entonces, tercera cirugía que yo le hice y fue quitar la placa y los tornillos. Saliendo su cabestrillo y tan. O sea, eso es lo que se hubiera hecho desde un principio y se hubieran evitado 3 quirófanos, entradas a quirófano, 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver las indicaciones quirúrgicas de las fracturas de clavícula, pero realmente de inicio el tratamiento debe ser conservador, ¿de acuerdo? Ahí lo que ustedes ven de su imagen del lado derecho, ese es el famoso Velpo. Velpo, o sea, es una manera de inmovilizar. Yo en lo personal, el Velpo, si ustedes ven, hay una flexión del codo a 90 grados, a veces hasta 100 grados. Yo en lo personal no los flexiono tanto el codo, porque a veces hay trastornos neurocirculatorios distales. Entonces lo pongo más en extensión, un poco, pues a lo mejor a 100 grados de extensión del codo y su inmovilización. Adelante, equipo. Gracias, doctor. Adelante. Gracias, por favor. Ya pues las complicaciones, puede haber un retardo de consolidación y pseudoartrosis, en donde la falta de unión más allá de los 3 meses va a constituir el retardo, mientras que sobrepasadas los 6 meses se va a considerar pseudoartrosis. Esta puede presentarse sin dolor o déficit funcional y va a permanecer asintomática indefinidamente. Después tenemos una consolidación viciosa, donde generalmente se trata de un acortamiento marcado con deformidad angular y con posible plexopatía braquial. Y lesiones neurovasculares, a pesar de la cercanía de las estructuras neurovasculares, las lesiones son raras, pero se han descrito desgarros de la arteria subclavia en fracturas del tercio medio. Y artrosis postraumática, donde tras las lesiones afectan a las articulaciones acromoclavicular o esternoclavicular y son sintomáticas, van a requerir. Permítame, no le paso, fíjate bien. Hay un error en la subartrosis, es pseudoartrosis, o sea, es un error ahí de tecla, es sí, pseudoartrosis. Sí, dije pseudoartrosis, no, nada más que sí me equivoqué. No, o sea, pero hay que aclarar eso, ¿verdad? Entonces, sí, pseudoartrosis, incluso algunos lo manejan como S, yo lo personal es PS, pseudoartrosis, ¿sí? O sea, es un comentario, ¿verdad? Es un comentario, nada más, para que obviamente todo el grupo esté consciente de ese teclazo, ¿verdad? Que hubo. Bueno, sí, vamos a ver, Piedad Martínez. ¿Sabes lo que es una pseudoartrosis? Y una vez vamos a aprovechar. Pseudoartrosis. Piedad, ¿está por ahí? ¿Me escucho? Sí, adelante. Una pseudoartrosis, perdón, es cuando un hueso no se cura bien tras una fractura. Bueno, evita curar. ¿Qué otra palabra le puedes poner en lugar de curar? Pues sanar, no sé. Bueno, consolidar, ¿verdad? Consolidar.
¿verdad? Sí, o sea, Consolidar. hay una ausencia de consolidación tras una fractura. Bueno, fíjense bien. Vamos a hablar rápidamente de pseudoartrosis. La pseudoartrosis, fíjense bien, las pseudoartrosis pueden ser congénitas o adquiridas, ¿sí? Incluso hay pacientes que pueden tener falta de fracturas, ¿sabes? Desde el nacimiento, ¿verdad? Pueden tener pseudoartrosis de fémur, de húmero, cúbito y radio. No es frecuente. Pero hay otras que son las adquiridas. Entonces, vamos a definir primero la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es una falta de consolidación de una fractura en mayor de 6 meses en un hueso largo, principalmente fémur, cúbito y radio, húmero, tibia, peroné, etcétera. Repito, pseudoartrosis es falta de consolidación de una fractura de más de 6 meses, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Porque si una fractura no consolida y tiene 3 meses o 4 meses, se llama retardo de consolidación. Entonces, no es lo mismo pseudoartrosis que retardo de consolidación, ¿de acuerdo? Esa definición no va con la mano. En la mano, una fractura de mano, pues se nos debe de consolidar en 3-4 semanas. Metacarpianos, falanges, ¿sí? No deben de tardar más tiempo. Entonces, en la mano, si yo tengo una falta de consolidación de 2 meses o 3 meses, ya es una pseudoartrosis, ¿de acuerdo? Entonces, en la mano se acorta el tiempo para que uno diga que hay pseudoartrosis, ¿de acuerdo? Causas. ¿Cuáles son las causas? Ya dijimos, hay las causas congénitas, ¿verdad? En el cual el paciente puede salir con una fractura ya desde nacimiento, ¿verdad? Y las otras son las adquiridas. Las adquiridas, ¿cuáles son? Por ejemplo, son aquellas fracturas que por circunstancias no fueron inmovilizadas correctamente, no se hizo una osteosíntesis correcta y adecuada. También un paciente que tuvo una fractura expuesta y que originó una osteomielitis, esto es causa de pseudoartrosis. Hay causas metabólicas, el diabético, el hipotiroideo, ¿sí? El paciente con problemas de tipo metabólico locales. Entonces, eso nos puede originar una pseudoartrosis. Tumores, por ejemplo, también nos puede originar una pseudoartrosis. ¿Cuáles serían los datos clínicos? Pues aquí va a ser diferente. Por ejemplo, en una fractura de fémur, ¿verdad? Si el paciente tiene osteomielitis, va a estar asociado a una fístula, y esa fístula puede tener meses o años. Eso vamos a ver cuando veamos osteomielitis, o sea, cuando veamos infecciones óseas. Entonces, ¿y cuál sería el pronóstico? Bueno, el diagnóstico, pues obviamente lo hacemos con la historia clínica, los datos clínicos, la exploración física, el interrogatorio, radiografías, pueden hacerse resonancias, pueden hacerse gamografías, pueden hacerse tomografías, todos los estudios que para clínicos, ultrasonidos a lo mejor, que podamos obtener. Y el pronóstico de tratamiento, pues obviamente va a ser bueno para la vida o malo para la vida, según el lugar donde se encuentre, y malo para lo estético, ¿verdad? En relación al tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento va a ser la causa. Si yo tengo el problema de que es una osteomielitis, pues tengo que quitar la infección, ¿verdad? Y se puede quitar la infección cortando los huesos, haciendo osteosíntesis, poniendo clavos, etcétera, etcétera. La otra es poniendo injerto autólogo del paciente, poniendo injerto de un banco de sangre, dar medicamentos, dar el recoverón, dar los bisfosfonatos, o sea,
dar el tratamiento que necesite el paciente. Y obviamente también en diabético, pues controlar su azúcar, ¿verdad? Controlar su problema metabólico, el hipotiroideo, el tumor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es una introducción así rápida de lo que es una pseudoartrosis, para que de esa manera ustedes tengan ya el conocimiento más claro de lo que puede llegar un paciente. A nosotros un paciente que llega fracturado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que consolide esa fractura y ponerlo a caminar, ponerlo a su actividad normal. Este es nuestro objetivo. El objetivo es hacer productivo al paciente, que regrese a sus actividades, que regrese a su vida normal. Ese es el objetivo de nosotros. Pero obviamente en ese caminar de la consolidación de esa fractura, pues pueden existir varias situaciones. ¿Alguna pregunta de esto, de la pseudoartrosis? ¿Jóvenes? Doctor, ¿podría repetir en qué consiste el retardo de la consolidación, por favor? El retardo de la consolidación es cuando son menos de 6 meses. O sea, es de 6 meses o más cuando es una pseudoartrosis. Pero si el paciente no consolida, tiene 3 meses, ese sería un retardo de consolidación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Carlos, ¿qué pasó? Mire, hace tiempo, ya tiene bastante, antes de entrar a la carrera, yo tuve una, no sé si fue una fractura o algo así, a nivel de la articulación del metacarpo con la primera falange, o sea, en el pulgar. Entonces, mi duda es, con esa lesión que se tiene, a veces yo todavía o todos los días siento como que hay cavitación y como que truena. Entonces, ¿es un riesgo para desarrollar en un futuro, no sé, pérdida de cartílago o algo así? Bueno, sí, mira, yo pienso que aquí, ¿qué tiempo tienes de esa lesión? Pues fue desde hace más de unos 3 años, yo creo. 3 años, 4 años. Sí, o sea, lo que llevo en la carrera. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Lo que hay que hacer es tomarte una radiografía AP y oblicua de la articulación metacarpofalángica y entonces ver las condiciones de cómo está esa articulación, ¿sí? Y ahí se va a dar uno cuenta el tipo de fractura, cómo fue, ¿se te inmovilizó, te operaron? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues solamente sentí el dolor y lo dejé pasar, o sea, no hice nada. Eso es. Entonces ya estás ahorita con una secuela, tienes una secuela, ¿de acuerdo? Entonces sería ver cómo una radiografía AP oblicua, de que quieras, lo comentamos en la clase, como quieras, y ya vemos qué hacemos, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. ¿De acuerdo? André, ¿alguna persona más? ¿O un comentario? Pseudoartrosis quiero que quede bien claro, bien claro. Es falta de consolidación de una fractura, ¿sí? Pseudoartrosis, algunos consideran, según composición, según la composición de esa palabra, es una falsa articulación. O sea, es un lugar donde hay movimiento, ¿verdad? Pero que no es articulación, ¿verdad? Entonces, es una pseudoartrosis. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro este concepto? Sí. Bueno, entonces, es un concepto más todavía que ya tienen es parte del curso, ¿eh? Adelante, equipo. Sí, le hace la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las fracturas de... Bueno, permítame. Regresa, por favor. Bueno, yo voy a decir cuáles son las indicaciones quirúrgicas absolutas de una fractura de clavícula, ¿sí? Primero, una fractura expuesta. Una fractura expuesta, pues tenemos que hacer mínimo una debridación, un lavado quirúrgico. Entonces, es una indicación quirúrgica, ¿sí? La otra indicación quirúrgica
que este paciente, ya lo dijimos, por debajo de la clavícula pasa el paquete vasculonervioso. Y ese paquete vasculonervioso puede estar afectado, o sea, el paciente puede estar no alineada la fractura, desplaza, se van hacia abajo y les puede dar una ruptura de la arteria subclavia. Caso clínico, paciente masculino de 30 años de edad que tuvo una fractura con lesión vascular. Yo estaba trabajando todavía en el Centro Médico Torreón, me hablan de la 71, estaba de noche, entonces llegó un paciente creo que era de San Luis Potosí, era parece que de Durango. Entonces llegó y realmente con lesión vascular. Entonces me hablan, ¿qué fue lo que hice? Pues entré, hice la reducción y la fijé, y obviamente después actuó el vascular, el angiólogo, para poner injertos, hacer un puente y entonces promover la circulación, ¿sí? Entonces, un angiólogo no puede actuar si no están fijas las fracturas, ¿eh? O sea, no necesitan necesariamente. O sea, por eso somos un equipo. Entonces, después voy a contar otros problemas que he visto, pero es un caso real. Ese paciente tuve que entrar primero, reducir, fijar la fractura, y ahora sí, angiólogo, haz lo que quieras. O sea, el hueso está fijo, no se te va a mover y haz lo que tengas que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la otra indicación expuesta, lesión vascular nerviosa. La otra, que uno de los fragmentos se nos vaya hacia abajo, o sea, que nos vaya a perforar el pulmón y entonces origina un hemotórax o un hemoneumotórax, ¿sí? Entonces sería la otra indicación quirúrgica, ¿de acuerdo? La cuarta indicación quirúrgica, algunos, es la pseudoartrosis, falta de consolidación. Algunas personas, y principalmente cuando son mujeres, me han llegado conmigo y donde se ve el pico de la fractura. Entonces, indicado está cuando en un momento dado uno de los picos nos puede necrosar la piel, entonces ahí sí hay que hacer una reducción, ¿sí? Por estética, sí y no. ¿Por qué? Si en un momento dado llega una persona que quiere por estética, pues obviamente se le va a hacer mínimo una incisión de 4 o 5 centímetros. Entonces ya no va a quedar, ya no va a quedar sin cicatriz, va a tener una cicatriz. Y obviamente va a tener ahí, obviamente el material de osteosíntesis. Entonces, estéticamente, pues no veo la razón, ¿de acuerdo? Entonces, son unas indicaciones quirúrgicas, ¿verdad?, de las fracturas de clavícula. Las demás, el tratamiento debe ser conservador. Aquí vamos a ver, faltó otra parte de las clavículas, acción acromioclavicular. La acción acromioclavicular no hay fractura, la parte acromioclavicular está desplazada, se ve ahí como una antena, ¿verdad?, del paciente, pero ahí más que todo lo que yo les decía, de que está lesionado el ligamento conoides y trapezoide. Ahí es una indicación quirúrgica, y pues realmente sería la otra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Adelante, equipo. Sí, por favor. Ahora sí vamos a continuar con las fracturas de la escápula. Estas son relativamente raras y representan el 1% de todas las fracturas y el 3% de las de la cintura escapular y el 5% de las del hombro. Por favor.
Sus mecanismos de producción suelen ser el resultado de traumatismos de alta energía, por lo que conllevan una alta incidencia a lesiones asociadas. La asociación más frecuente es la fractura de arcos costales ipsilateral, que alcanza el 27 al 50% de los pacientes. Otras posibles son las pulmonares en forma de contusión y hemoneumotórax, que representan del 16 al 40% de las fracturas ipsilaterales de la clavícula, y también lesiones del plexo braquial y de la arteria subclavia, que representan el 12% de las fracturas. Su mecanismo de producción es generalmente el traumatismo directo y pueden producirse lesiones por transmisión de fuerzas de manera indirecta a través del brazo o por abulsión. ¿Te das, por favor? En cuanto a su clasificación, pues se separan según su localización anatómica. La distribución corresponde a la siguiente proporción: el cuerpo del 35 al 43%, el cuello del 26%, glenoides del 10%, el acromion del 8 al 12%, la espina del 6 al 11% y apófisis coracoides del 5 al 7%. Las fracturas de la glenoides van a producirse por traumatismo directo sobre la cara lateral del hombro o por compresión axial indirecta. Las fracturas del cuello de la escápula se producen por traumatismo directo y son extraarticulares y no suelen tener desplazamientos importantes, salvo en casos de que se asocien con otras lesiones. ¿Le das, por favor? En cuanto a la clínica y diagnóstico, pues los signos y síntomas están desdibujados por la clínica del politraumatismo, y las fracturas son visibles en la radiografía de tórax, cuya realización es obligatoria. Permítame, ¿está cueto? ¿Está cueto? Sí, doctor. ¿Cueto? ¿Sí está? Sí, doctor. Cueto, ¿entras y sales? ¿Qué está pasando contigo? No, me estaba fallando el internet, doctor. Mira, es que yo ahorita, yo me estoy dando cuenta quién entra y quién sale. Por ejemplo, salió Pamela. ¿Sí? Entonces, no, aquí por la tecnología no hay problema, ¿sí? El problema está que se salgan en forma intencional, porque ese tiene 0. No. Bueno, yo ya les he dicho las razones. Yo lo estoy detectando, y aquí obviamente yo tengo mis listas, y sí que está saliendo, quién no está saliendo, en fin. Entonces, tengan cuidado. No, ¿De acuerdo? Sí, eso también me pasó yo, pero... Entonces, vamos a ver. López Orozco. Sí, doctor. A ver, descríbeme la imagen del lado izquierdo de la fractura de clavícula. A ver, descríbemela. Ya vimos la clasificación de las fracturas. Ahora, descríbemela. O sea, de la clasificación y eso. A ver, descríbeme esa imagen de la fractura de la clavícula. Pues es una fractura bifragmentada. Bueno, Sí. nada más son 2 pedazos. Sí, bifragmentada, ¿qué más? En el tercio medial de la clavícula. Tercio medial, o sea, diaficiaria, ¿qué más? Pues se ve que está como desplazada. Está angulada, ¿sí? Está angulada, pues desplazada, ¿qué más? Pues la verdad, no sé qué más, doctor. No, el trazo, por ejemplo, ¿cómo es el trazo? Pues ¿Es un trazo transverso? ¿Es oblicuo corto? ¿Es oblicuo largo? ¿Cómo es el trazo? Bueno, yo lo veo transverso. Bueno, está medio oblicuón, ¿verdad? Oblicuo corto, ¿sí? Oblicuo corto. ¿Cuál es la diferencia de oblicuo corto y oblicuo largo? La verdad no me acuerdo, doctor. ¿Perdón? Que no me acuerdo, pero no sé si son de que los centímetros del tamaño. Sí, está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia, Guadalupe Ríos Castillo? De oblicuo corto y oblicuo largo. Doctor, ¿le puedo decir yo?
Sí. A ver, permítame, dé la oportunidad al Ríos Castillo. Que el corto es menor a 2 centímetros y el largo... ¿Menor qué? ¿El ¿Menor corto qué? es menor a 2 centímetros? Ok. A ver, Reina. El largo debe de medir 2 veces más que el diámetro del hueso, de la diáfisis. Es en relación, no centímetros, jóvenes, no en centímetros. Está en relación a la longitud o el grosor de la diáfisis. Si la diáfisis mide 1 centímetro y el trazo de fractura es de 5, entonces sería un oblicuo largo, ¿sí? Si es menos de 2 veces el diámetro de la diáfisis, sería oblicuo corto. ¿Sí está claro? ¿Está claro, grupo? Sí, doctor. Sí. Bueno. Sí, doctor. Adelante, equipo. Bueno, y en los signos y síntomas podemos tener edema, crepitación y hematoma localizados asociados a dolor e impotencia funcional sugestivos a la fractura. El examen se va a completar con un estudio neurovascular de la extremidad. Entre las proyecciones radiográficas de estas fracturas van a estar la anteroposterior y la lateral, ambas en el plano de la escápula y de la axilar. Podemos ver ahí. ¿Le das, por favor? Y también axiales, pero bueno, adelante. Sí. Tratamiento, bueno, una vez ya tenidos en cuenta el estado general del paciente y las lesiones, el enfoque terapéutico de estas fracturas son conservadores. Su consideración quirúrgica merece las fracturas con gran desplazamiento, intraarticulares y hombros flotantes. El tratamiento ortopédico va a incluir inmovilización mediante el cabestrillo o vendaje de Gilchrist para anular el peso del brazo, mientras que las fracturas de la glena requieren un seguimiento radiográfico, y también tenemos que descartar la existencia de desplazamientos secundarios. En general, tras 6 semanas de tratamiento puede interrumpirse la inmovilización y el resultado funcional pues va a ser bueno. La cirugía va a tener en consideración la capacidad de mejorar la situación inicial en los casos especiales de gran conminución. Esto pues debido a la particular anatomía de la escápula. ¿Le das, por favor? Después tenemos las fracturas de la extremidad proximal del húmero. Nada más permítame. La mayoría, ya incluso dijimos en la anatomía de la escápula tiene, ¿cuánto dijimos que tiene grosor? ¿Cuánto tiene grosor? ¿Cuánto tiene de grosor? 2 milímetros. ¿Cuánto? 2 milímetros, ¿no? 1 a 3 milímetros. 3 milímetros, o sea, es papel, ¿verdad? Está el papel, ¿sí? Entonces la mayoría de las fracturas son conservadores. A mí un médico, sé quién es, quería operar una escápula con un trazo transverso. Y entonces la llevaron conmigo, digo, no, ¿sabe qué? Es conservador. ¿Con quién se quedaron? Pues conmigo, ¿verdad? Porque realmente yo no estaba, aquel médico lo que quería era pagar la mensualidad de su coche, ¿verdad? Sí. Entonces, pues son criterios, o sea, lo que es quirúrgico es quirúrgico, aquí donde sea, en China, en Estados Unidos, donde sea, ¿sí? Cuando comienzan a decir, no, mi experiencia y todo, ya andamos mal. La que sigue, por favor, continuamos con el equipo quirúrgico, Adelante, equipo. Sí, seguimos con las fracturas de la extremidad proximal del húmero. Estas constituyen el 5% de todas las fracturas del adulto y menos del 1% de las fracturas del niño. El 75% de estas fracturas es en pacientes de más de 40 años que corresponden a esta localización. ¿Le das, por favor? En cuanto al mecanismo de fractura, varía dependiendo de los grupos de edad estudiados. En los pacientes ancianos, la disminución de la masa ósea va a determinar que el mecanismo implicado sea un traumatismo de baja energía, siendo esto la caída con apoyo del brazo estirado desde una posición en bipedestación, lo que nos va a dar la fractura más frecuente. En los pacientes más jóvenes, estas fracturas aparecen en relación con traumatismos de alta energía y es frecuente que se asocien a otras fracturas en el contexto de pacientes con politraumatismos. Otras causas menos frecuentes son las convulsiones. ¿Le das, por favor?
En cuanto a la clasificación, es la clasificación propuesta por NIR y se basa en la relación entre los cuadros de los segmentos anatómicos, el troquíter, el troquín, el segmento articular y la diáfisis humeral. Para que un fragmento sea considerado independiente, va a estar rotado a 45 grados o separado de otro fragmento por un metro. Así, la fractura del húmero con múltiples trozos debe considerarse una fractura en un fragmento si no existe un desplazamiento significativo. Después tenemos la fractura de dos fragmentos, que va a corresponder a la fractura del cuello quirúrgico, en la que la cabeza va a permanecer unida a las tuberosidades y va a estar desplazada respecto a la diáfisis. Después tenemos la de tres segmentos, a las que pueden asociarse la luxación de la cabeza y van a afectar al cuello quirúrgico y a una de las tuberosidades. Más específicamente o con mayor frecuencia es el troquíter. Después, una fractura en cuatro fragmentos donde todos están desplazados y el fragmento de la cabeza está desprovisto de inserciones de partes blandas. Y la última categoría incluye las fracturas de la superficie articular y se produce pérdida articular de las fracturas estallido de la cabeza o fracturas por impactación. En esta clasificación, estas fracturas se clasifican por separado debido al mal pronóstico. Sí, miren, nada más, no me lo cambies. La anterior, por favor. La clasificación de NIR es una clasificación, la original era 4 fragmentos, grado 1, el tipo 2, tipo 3, 4, la 5 es la interarticular y la 6 es luxación, que puede ser anterior o posterior. O sea, la luxación puede ser anterior o posterior. Si hablamos de luxaciones, la más frecuente es la anterior, la articulación del hombro, la luxación anterior. Yo he visto 1 o 2 casos de luxaciones posteriores, son las menos frecuentes. La anterior son las más frecuentes. Esas luxaciones, vamos a ver que es habitualmente con rotación externa del brazo, rotación externa. Y obviamente aquí tenemos que ver 2 conceptos que son importantes en las luxaciones. Obviamente la luxación es una urgencia y tenemos que reducirla. Y hay una clásica maniobra del traumatólogo que agarraba al paciente, se quitaba el zapato, le ponía el pie en la axila y le daba tracción, rotación interna y entraba la luxación, es la famosa de Cocker. Pero realmente en la actualidad lo que hacemos en una reducción de una luxación es introducimos un cabestro. A veces yo lo que hago es al paciente, está consciente, en una silla, en un respaldo, anclo ahí lo que viene siendo el respaldo, lo anclo ahí, le doy tracción hacia abajo y habitualmente entra. La otra es que el paciente en decúbito dorsal le ponemos un esparadrapo, un campo en la luxación, en la axila, una persona le estira hacia cefálico y el ortopedista le hace tracción lentamente y entra. Habitualmente entra, no hay ningún problema. Siempre y cuando no sean recientes, ¿verdad? Cuando no son recientes, a veces nos llegan después de una semana, 4 o 5 días, todavía hay contractura muscular y habitualmente lo tenemos que meter a quirófano. Entonces, aquí yo quiero meter 2 conceptos. Uno, que es la famosa luxación inveterada. La luxación inveterada es aquella luxación, ¿verdad?, que tiene meses de luxado. Es una fractura inveterada. Y también tenemos luxaciones recidivantes. Las luxaciones recidivantes son aquellas que tienen 3 o más luxaciones en un año. No olviden esto, son conceptos actuales, ¿sí? Luxación recidivante de hombro
es aquella que tiene 3 o más luxaciones en un tiempo de 1 año. ¿Sí? Yo tengo casos clínicos, o una abogada que tenía ya como 40 luxaciones, ya dormida, nada más hacía rotación externa, se luxaba, y ella misma se lo metía. Obviamente, con el tiempo, pues todo eso le va a repercutir obviamente en el cartílago. Entonces, todo esto se los comento para que ustedes sepan esos conceptos. Luxación recidivante de hombro es aquella en la cual tiene 3 o más luxaciones en un periodo de 1 año. Y habitualmente esas luxaciones recidivantes son quirúrgicas. Que la inveterada de luxación de hombro es aquella que tiene meses, tiene varias semanas, y esa luxación está sin reducir. Es la inveterada. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Sí, doctor. Sí, Doctor, tengo una duda. A ver, Cecilia. Cuando usted le desacomoda, pues, el hueso en una luxación, ¿a los pacientes les duele o no existe dolor? Bueno, yo habitualmente cuando el paciente coopera, yo habitualmente les introduzco un analgésico, ¿verdad? En ese momento de haber con una venoclisis, ahí está la enfermera, póngale su analgésico y en ese momento entra. El paciente, obviamente, a veces el dolor es de cooperación del paciente, o sea, de sensibilizar al paciente que no es lo mismo que entra a quirófano a que se haga ahí en el servicio de urgencias, porque obviamente en el servicio de urgencias se inmoviliza un Diskrais o un Belpo o un cabestrillo y se va a su casa, ¿verdad? Y tiene que movilizarse mínimo 3 semanas y no al día siguiente andar sin nada, porque entonces obviamente se va a luxar otra vez. Entonces, aquí lo hago de 2 maneras. A veces, el doctor González era un excelente anestesiólogo. Era tan excelente que ahí en urgencias me infiltraba el paciente con anestesia local, y me infiltraba el hombro y entraba, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no, pues entramos a quirófano. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí. Mencionaba que no se dejara pasar tanto tiempo, pero hay como que horas delimitadas o días delimitados para hacer estas maniobras. No, pues es que debe ser en caliente, o sea, debe ser en poco tiempo. Es una urgencia, ¿eh? Una luxación es una urgencia. Y entre más rápido se haga, mejor. ¿Por qué? Porque si no puede tener trastornos vasculares, trastornos nerviosos, y además es un dolor intensísimo, un dolor intensísimo. ¿Nadie se ha luxado el hombro dentro de mis alumnos? ¿Nadie? Yo, doctor. Bueno, pero sí. Sí. ¿Cuántas llevas? ¿Es una? Sí, nomás una, y tenía como 4 años. Cuando 4 años. Iba a brincar, mi papá me agarró porque pensó que yo me iba a caer y pues me luxé el hombro. ¿Y te traccionó la extremidad? Ok, muy bien. No, pues ahí está un ejemplo. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una duda. A ver. Por ejemplo, yo antes jugaba fútbol americano y me pasaba que, a los compañeros se les luxaba el hombro y ahí mismo pues los entrenadores se los acomodaban. ¿Eso puede causar un daño peor? Bueno, si realmente están seguros que es una luxación, hay que hacerlo rápido. Pero ahí más que todo es la inmovilización, Es la inmovilización, o sea, no se reduzca y ya, ahí nos veamos y mañana sigue entrenando, no. O sea, tiene que haber una inmovilización para que todos los tejidos blandos, todos los ligamentos, la cápsula, la sinovial, vaya teniendo su forma normal, ¿verdad? No, lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando sea luxación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no se tiene un diagnóstico, el paciente puede estarle jalando y pueden fracturar el húmero, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Continuamos? ¿Sí? Doctor, ¿cuántos meses o cuánto tiene que pasar para que ya lo consideremos una luxación inveterada? Ya les decía, una luxación inveterada es más de 1 mes, 2 meses, ¿sí? Sí, ya, o sea, varias semanas, ¿ok?
Es una luxación inveterada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, adelante, equipo. Tenemos 2 minutos todavía ahorita antes de que se interrumpan la transmisión. Adelante, equipo. ¿Le das, por favor? Bueno, seguimos con la clínica y el diagnóstico. Bueno, los síntomas van a ser variables y están relacionados con la conminución y con el grado de separación de los fragmentos. Vamos a tener dolor, sobre todo en relación con los intentos de movilización y la palpación, y la inflamación y el hematoma en la zona van a descender por el brazo y la cara anterior del tórax durante los primeros días. También hay una típica equimosis en las caras internas del brazo y lateral del tórax a partir de las 48 horas y se conoce como signo de Hennequin. Y bueno, va a ser esencial también la exploración neurovascular aquí del miembro superior y se deben explorar los pulsos distales y el plexo braquial. También el nervio axilar, al ser el nervio periférico más frecuentemente afectado y debe ser explorado en sus funciones motora y sensitiva. Las radiografías básicas en el área de urgencias son la radiografía anteroposterior del hombro y también podemos tener una tomografía computarizada. Bueno, ahí está el signo de Hennequin. ¿Le das, por favor? Así es. Muy bien. Bueno, el tratamiento, el no quirúrgico estará indicado cuando exista alineación adecuada de la extremidad proximal y va a permitir el movimiento razonable del hombro a través de la actuación del manguito rotador. Esta alineación debe estar presente de entrada o conseguirse con reducción cerrada. La inmovilización más utilizada en el área de urgencias, pues por su sencillez, es el vendaje de Gilchrist. En el caso de necesitar una inmovilización más estricta, se utilizará el vendaje de Volpau. Y respecto a la cirugía, reconstruir la extremidad proximal del húmero, dejándola en condiciones de ser motorizada, es una tarea compleja. Entonces, debe haber unas consideraciones básicas, las cuales son tratar las lesiones del manguito rotador asociadas, descartar la desvascularización del segmento, evitar la interposición de partes blandas, obtener una adecuada reducción mecánicamente útil y dar estabilidad al montaje suficiente para poder movilizar precozmente y evitar pseudoartrosis. ¿Gracias, por favor? Y pues las complicaciones también tenemos igual, la pseudoartrosis, la consolidación viciosa, la necrosis vascular y lesión nerviosa y lesión vascular, y también rigidez y capsulitis. ¿Le das, por favor? Y ya por último de mi parte vamos a ver las fracturas de la diáfisis del húmero. Permítame un momentito. Caso clínico. Femenino de 28 años de edad, que me llegó al Hospital General de Gómez con una fractura, luxación, casi tipo 6 de la clasificación de NIR. Realmente estaba multifragmentado la fractura, el tercio proximal del húmero, y estaba luxado. Yo entré hice un abordaje anterior para la articulación del hombro, pero les soy honesto, no encontraba la cabeza. La cabeza del húmero estaba perdida allá adentro. O sea, tenemos una gran cantidad de músculos, ya los vimos, ¿verdad? Está el subescapular, pectoral mayor, pectoral menor, la porción corta, la porción larga del bíceps. Pero al fin, Diosito me iluminó, localicé la cabeza, la reduje, le puse una placa, unos tornillos, reduje la luxación, etcétera, etcétera. Esta paciente la estuve viendo en el posoperatorio. Entonces, desgraciadamente evolucionó a una necrosis avascular de la cabeza del húmero. Tenía 28 años,
¿sí? ¿En qué terminó? Terminó en una prótesis de húmero, ¿de acuerdo? Entonces, para que vea que hay lesiones, o sea, yo siempre he dicho, no existe fractura, existen enfermos, cada enfermo tiene su patología. Yo hasta ahorita no he visto una fractura igual que otra. Hay diferencias en el trazo, más fragmentos, menos fragmentos, pero igualita, casi es imposible. Entonces, esto se lo comento porque realmente eso es lo que yo he vivido en relación a ese tipo de lesiones. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, seguimos, equipo. Adelante. Yo, doctor. Sí, Agúñez. Así rápido. Por ejemplo, en una fractura de lo que estamos viendo, que llegara a ser de 4 fragmentos y pues se procede de manera quirúrgica, ¿cuánto es como el porcentaje respecto al movimiento que se puede obtener? O sea, que se puede recuperar, pues. No, pues yo pienso que la recuperación debe ser al 100%, Probablemente tenga una limitación de un 5%, a lo mejor, pero sí debe tener movimientos de rotación interna, externa, aducción, rotaciones, aducción, abducción, antepulsión, retropulsión. O sea, debe tener una extremidad útil para su vida diaria, mínimo, ¿verdad? Pero realmente el objetivo es que regrese a su actividad normal. O sea, obviamente después de la operación, cicatrización, consolidación, pues viene la cosa de la terapia, rehabilitación, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que sea al 100%. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Doctor, adelante. Otra pregunta. A ver, Eduardo. Doctor, ¿cuánto es más o menos el tiempo de recuperación, como por ejemplo ese tipo de paciente que usted tuvo? ¿Cuál de todos? Ese que acaba de mencionar que hubo una necrosis. No, bueno, ahí este paciente, la reducción estuvo bien, todo estuvo bien. Desgraciadamente hubo una necrosis de la cabeza del húmero. Obviamente para esa evolución pues pasó meses, ¿verdad? O sea, pasaron como unos 5 o 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces todavía a ver si podía hacer una cabeza viable, donde esperé, etcétera. Pero cuando ya realmente estaba ya consumiéndose esa cabeza, incluso estaba en peligro de que el material se protuyera y hubiera más problemas, entonces fue cuando se decidió cambiar la estrategia y hacer una prótesis. Pero eso va a depender de cada caso y en este caso pues fueron unos 4 o 6 meses. Sí. Gracias, doctor. Adelante. ¿Alguien más? Bueno, seguimos, equipo. Adelante, equipo. Sí. Bueno, le das por favor. Pues las fracturas de la diáfisis del húmero. Aquí vamos a incluir las fracturas que ocurren desde el borde superior de la inserción del pectoral mayor hasta la cresta supracondilia o 5 centímetros por encima de la interlínea articular del codo distalmente. Su incidencia se estima en 14 fracturas por cada 100,000 habitantes por año o en 1 al 1.5% de las fracturas de las extremidades. ¿Le das por favor? Su mecanismo de producción es directo, sí, también, pero también es posible indirecto, ya sea de fuerza desde el codo y la mano, y en ambos casos se producen patrones similares a los de otras fracturas diafisarias. ¿Le das por favor? En su clasificación es útil clasificarla según su localización. Así pues vamos a tener fracturas altas situadas por encima de la inserción del tendón del pectoral mayor. El fragmento proximal va a estar abducido y en rotación externa por la acción del manguito rotador, mientras que el fragmento distal está abducido por la acción del pectoral. Después tenemos fracturas del tercio proximal, donde están situadas entre las inserciones del pectoral mayor y el deltoides. El fragmento proximal va a estar abducido y el distal ascenderá por el deltoides. Las fracturas medias están situadas por debajo de la inserción del deltoides
El fragmento proximal está abducido por el deltoides y el distal asciende y es varizado por los músculos longitudinales. Y por último, las fracturas bajas, destaca la fractura de Olsen-Lewis, es oblicua o espiroidea corta con un fragmento distal ascendido y varizado con un pico que va a amenazar el canal radial. ¿Le das, por favor? Muy bien, adelante. En clínica, bueno, aquí tenemos como está la imagen de lo que les comentaba. ¿Le das, por favor? En la clínica y diagnóstico, si los signos y síntomas locales comunes van a ser fracturas diafisarias, no son muy patentes, entonces van a sospecharse la fractura patológica, dado que se trata de 10 al 15% de los casos, y va a ser obligada la exploración neurovascular sistemática, y van a estar contraindicadas las manipulaciones extemporáneas, dado a que pues, podemos ocasionar una fractura que no había. ¿Le das, por favor? El tratamiento es conservador y ha demostrado su utilidad para estas fracturas, y hoy en día se han ampliado las indicaciones quirúrgicas también. Existen pacientes que van a tolerar mal los requisitos de inmovilización prolongada, como por ejemplo los obesos, ancianos, alcohólicos con fracturas bilaterales o patológicas. Otros candidatos pueden ser los pacientes que asocian lesiones importantes de partes blandas. Si optamos por un tratamiento conservador, la reducción mediante la simple gravedad es suficiente para alinear un hueso que tolera las deformidades significativas en varo o valgo. Vamos a emplear inicialmente inmovilización con férula braquial en U, y tras la inmovilización inicial de 2 a 3 semanas pasaremos a yesos que van a permitir la movilización de las articulaciones adyacentes. El tratamiento quirúrgico puede realizarse utilizando clavos intramedulares o placa y tornillos de fijación externa. ¿Le das, por favor? Permítame el anterior, por favor, permítamelo. Fíjense bien. Ahí vamos a aprovechar esa imagen de una inmovilización del tercio medio, bueno, diaficiaria de lo que es el húmero. La forma de cómo se debe de inmovilizar, hay un inmovilizador que se llama pinza de azúcar. El pinza de azúcar consiste en eso que están ustedes viendo, pero aquí yo les recomiendo que una persona le esté haciendo tracción en lo que viene siendo la tróclea y la epitróclea del húmero, o sea, realmente que le haga tracción para alinear la fractura. Si no eso lo vamos a ver en el taller, esperemos que podamos hacerlo. O sea, si una tracción para alinear la fractura, y de esa manera el paciente va a tener menos dolor. Y entonces lo que se hace es una férula en U, así ahí como está. Si ustedes ven ahí, es puro yeso, no lleva guata. Entonces, la férula en U es desde la axila, ¿sí? Le da vuelta como está ahí hasta la parte de la articulación del hombro. Es una férula. Normalmente debe de hacer 8 o 10 capas y le vamos a poner en la parte interna guata. Entonces, ahí tenemos ya una parte. La otra parte es otra férula, es una férula que va en la parte posterior del brazo. Va al codo, va al antebrazo, hasta la articulación metacarpofalángica. Nunca cubrir los dedos, nunca. ¿Por qué? Porque los dedos nos sirven para estar vigilando la circulación distal de los dedos. Eso es lo que nos va a servir mucho para vigilarlos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos férulas, una férula en U, ¿sí? Y otra férula que va de la parte posterior del brazo, el codo, el antebrazo, hasta la articulación metacarpofalángica, ¿sí? Entonces ya metemos nuestro yeso en agua hasta que deje de burbujear. Hacemos la maniobra que nos llamamos de órgano, ¿sí? Y ya retiramos el exceso de
del agua, ponemos sobre la guata. La guata obviamente debe quedar pegada a la piel, ¿verdad? No al revés, no, o sea, un hueso, una extremidad que tenga el yeso directo le va a producir quemaduras, ¿sí? Entonces, cuidado, deben de ponerle guata. Entonces, le ponen eso, un vendaje, en las articulaciones siempre el vendaje en 8, y después la férula posterior, y queda así como está ese paciente, ¿sí? Está inmovilizado con ahí nada más férula en una nada más, pero yo les digo la férula de pinza de azúcar con otra férula posterior y es más estable. Y dejamos que realmente se alinee y ese sería sería el tipo conservador. Caso clínico. Acabo de ver hace 6 días, la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Paciente femenina de 28 años de edad, ¿sí? Médico, trabajaba en Vallarta. Hubo un evento social, alberca, sufre una caída y ella se le hizo la extremidad superior del lado izquierdo, se le fue hacia atrás, o sea, en ese momento de la caída se le fue hacia atrás, se golpeó el codo, hubo una torsión y tuvo una fractura del tercio medio del húmero. Pasen las anteriores, por favor, las imágenes anteriores. La anterior. Hagan de cuenta esa imagen, ¿sí? Diaficiaria, tercio medio, trazo oblicuo corto, alineada, ¿sí? Alineada. Esta paciente es hija de una doctora, ella es doctora, la mamá es doctora también. Entonces, esa paciente la operaron allá en Vallarta. Le pusieron un clavo centromedular, bloqueado, con 2 tornillos arriba y 2 abajo. Y bueno, fue una opción de esa fractura, una opción el ponerle un clavo con 2 tornillos bloqueados, uno arriba y otro abajo. Entonces, esta paciente fue el día 7 de julio, ya casi 2 meses, tiene 7 semanas, ¿sí? Entonces, todavía no hay datos de consolidación, todavía no se ve nada ahí. Afortunadamente, no hubo daño neurológico y vascular. Es muy importante, jóvenes, que ustedes, cuando estén atendiendo a un paciente con una fractura de húmero, ¿verdad? Y el tercio medio, exactamente ahí cerca pasa el nervio radial, ¿sí? El nervio radial es medial, se hace posterior, se hace anterior y después obviamente se va hacia el codo y entonces esa es la inervación del nervio radial. Entonces este paciente lo que tiene que explorar es lo que viene siendo la lesión neurológica. Cuando es lesiones del radial, el paciente va a tener mano caída, ¿verdad? O sea, flexión palmar, y no va a tener abducción del primer dedo, ¿sí? Es una de las características, y no va a hacer extensión de la mano. Entonces, cuando ustedes tengan ese paciente, pues van a tener que explorar los pulsos, van a tener que explorar la exploración neurológica, y entonces van a tener que ver realmente si tiene o no daño neurovascular, ¿sí? ¿De acuerdo? Ese paciente pues ya fue operado, no tuvo daño neurológico. Tuvo otro paciente que sí tuvo daño neurológico, le pusieron una placa, pero está en recuperación. ¿De acuerdo?
Adelante, equipo. Bueno, voy a continuar yo ahora con lo que son los traumatismos de codo. Entonces, como introducción, hay que recordar que funcionalmente la extremidad distal del húmero se va a dividir en dos compartimentos, uno externo y otro interno. En el lado externo va a haber una porción extraarticular, donde vamos a encontrar el epicóndilo y otra articular esférica que va a conectar con la cabeza radial. Del lado interno, vamos a encontrar la epitróclea, que va a servir de inserción a la musculatura flexora. Le dije que le pongo una bota. Luego tenemos que el codo va a estar formado por 3 huesos, que va a ser pues el húmero, el cúbito y el radio, y a su vez pues van a formar 3 articulaciones, la húmero cubital, la húmero radial y la radiocubital proximal. También en estos traumatismos es más frecuente en los infantes que en los adultos, ya que pues ellos tienden a protegerse cuando se caen de que pues están jugando, están practicando algún deporte o algo así por el estilo, pues es lo primero que ponen sus bracitos para protegerse. ¿Le hace la que sigue? Bueno, ahora vamos con las fracturas de codo, la que sigue. Estas se consideran las que asientan en los 6 centímetros distales del húmero, así como en la extremidad proximal del cúbito y del radio, hasta lo que va a ser la tuberosidad bicipital. Hay que tomar en cuenta que la osificación definitiva en las apófisis va a ser incluso hasta los 18 años. Entonces, esto nos puede llevar a interpretar una fractura por arrancamiento mal, siendo que puede ser un núcleo de osificación. Entonces, en cuanto a la clasificación, la vamos a ordenar en función del hueso afectado y su localización dentro de Como vemos, tenemos la extremidad distal del húmero, la proximal del cúbito y la del radio. Las vamos a dividir en extraarticulares e intraarticulares. En las del húmero, en las extraarticulares, tenemos la supracondilia, que se divide en la que es la fractura por extensión y la fractura por flexión. Luego tenemos las epicóndilias, las epitrocleares, y en cuanto a las intraarticulares, tenemos la del condilio externo, la del interno, las intercondilias, las diacondilias o tangencionales, que se dividen en 2, la Kocher-Lorenz y la Hans-Steinthal. Kocher-Lorenz. Ok, Kocher-Lorenz. Y luego tenemos la del cúbito, que en las intraarticulares tenemos la del olecranon y la de la apófisis coronoides, y las del radio, en la extraarticular tenemos la del cuello del radio, y en las intraarticulares la de la cúpula radial. ¿Le das a la que sigue ahora sí? Muy bien, adelante. Bueno, vamos a comenzar con las fracturas supracondilias, las cuales son extraarticulares, y el trazo de estas se va a localizar en la fina porción del hueso que une ambas columnas humerales. Aquí lo vemos interpretado con el número 1, es esta. Bueno, no, ¿la puedes señalar, Pamela? El 1 ahí, sí, esa. Entonces, estas igual pues son fracturas propias de la infancia, y estas normalmente van acompañadas de lesiones vasculonerviosas. Y por el mecanismo de producción de estas se distinguen 2 tipos, una por extensión y otra por flexión. En la de extensión se va a dar cuando pues el infante se caiga y tenga la mano en extensión y el codo también. Estas suelen ser 96% de las supracondilias. Y aquí el trazo de la fractura en visión lateral va a ir desde la porción anterior en la zona distal a posterior en la proximal. Entonces, pues, como consecuencia del traumatismo, el fragmento articular se va a desplazar hacia atrás gracias a la dirección del impacto. Y en cuanto a las de flexión,
pues se van a producir cuando se apoye el codo, pero pues flexionado. Aquí los desplazamientos pues van a ser inversos a los de la extensión. Estas pues suelen ser fracturas abiertas. Ya será que sigue, por favor. Luego tenemos la clínica de estas. Inmediatamente después de que se produzca el traumatismo se va a producir el edema, entonces va a dificultar un poco la exploración y puede contribuir a un compromiso vascular. Como en la mayoría de las fracturas, pues va a haber dolor y una impotencia funcional, y el paciente puede acudir con el antebrazo en posición de Desault, que es la imagen que vemos ahí, que es pues el antebrazo aplicado sobre el tronco, y como se ve, está tomando el brazo sano, pues el brazo que acaba de recibir el traumatismo. Hay que destacar que en la exploración clínica hay que palpar lo que es el pulso radial y la sensibilidad y la movilidad del nervio radial, ya que es el que se afecta con mayor frecuencia, pero también del nervio mediano y del cubital. Esa es la que sigue. Muy bien, adelante. El tratamiento de estas va a consistir, lo podemos dividir en tres: en fracturas con un mínimo desplazamiento y ya en dos, en las que estén ya desplazadas y ya dependiendo si es un adulto o pues un niño. En las que hay un mínimo desplazamiento se va a colocar un braquial de escayola en ángulo recto, como se ve en la imagen, y puede durar aproximadamente, debe de durar aproximadamente 3 semanas. Luego tenemos que en las desplazadas, en los niños, hay que intentar hacer una reducción cerrada. Esto pues invirtiendo los desplazamientos, pero pues la manipulación, intentar hacer la reducción cerrada puede ser difícil gracias a que hay un edema, y obviamente pues hay que hacerla bajo anestesia. Cuando es una fractura en extensión hay que hacerla con el codo extendido, mientras que si fue una fractura por flexión hay que manipular el codo en 90 grados de flexión. Ya pues si la fractura luego de esto es inestable, se va a colocar 2 agujas cruzadas de Kirchner como osteosíntesis, y luego de ello se va a se aplicará un braquial de yeso abierto y se mantendrá durante 4 semanas. Luego de retirar el yeso hay que dar rehabilitación. La fisioterapia pues ayuda a recuperar la movilidad del miembro. Y en los adultos, cuando hay cuando se desplaza, pues se prefiere ya la osteosíntesis, aplicar placas o tornillos para así favorecer la movilización precoz, que podría ser hasta en 2 semanas. Y también se opta por la cirugía si hay alguna lesión vascular, pues para reducirla. Le hace la que sigue. Luego tenemos las fracturas epitroclear y del epicóndilo. Estas son extraarticulares, y bueno, pues la primera, la de la epitroclea, que es la número 2 que vemos ahí. Aquí pues los desprendimientos epitrocleares van a ser más frecuentes, los del epicóndilo, y se van a producir la tracción de músculos flexores de la muñeca en caídas donde se apoye la mano extendida y se fuerce el valgo del codo. Las podemos distinguir en 3 grupos. El primero, pues donde no hay un desplazamiento o el desplazamiento es mínimo. El segundo, en donde el desplazamiento supere los 5 milímetros. Y finalmente, como tercera, en donde ya hay un arrancamiento de los fragmentos. Voy a hacer la que sigue, porque... Bueno, aquí en cuanto a la clínica y el tratamiento, pues el paciente
va a tener dolor selectivo a la palpación de la epitróclea y va a llegar en una posición antiálgica. ¿Qué es esto? O sea, pues cuando el paciente busca cierta posición en donde no sienta tanto dolor. Luego hay que realizar una exploración neurológica del nervio cubital, ya que pues pasa muy por la superficie de la epitróclea. Y en cuanto al tratamiento, cuando hay un desplazamiento escaso, pues Permítame un momentito. Ok. A ver, Jesús Gómez. Felipe de Jesús. ¿Está por ahí? Ahí, Felipe de Jesús. A ver, dime, por favor, el nervio cubital, ¿por dónde pasa en el codo? El nervio cubital. Tengo entendido que el nervio cubital pasa por detrás de lo que es el epicóndilo medial en la parte interior del codo. Pasa por detrás, exactamente. O sea, realmente ahí uno de los grandes problemas es que nos puede lesionar lo que viene siendo el nervio cubital. Según la clasificación de Salter y Harris, ¿qué grado sería esa fractura, la que se ve ahí? Es una fractura interarticular, epifisiaria. ¿Qué grado sería? ¿Qué grado sería? A ver, Quimiro, Sánchez, Jimena. Jimena, ¿está por ahí? ¿Quimero? ¿No está? No, doctor, me avisó que no tenía internet. Sí, ya tiene problemas. A ver, Lerma, según Salter y Harris, ¿qué grado sería esa? Grado 3. Grado 4. 3. Bueno, estaba entre esas dos, 3 o 4. Bueno, a ver, Agundis, ¿qué grado sería? Agundis Rodríguez. ¿Sería grado 4, doctor? Bueno, fíjense bien. Recuerden ustedes que hablábamos en primer lugar, no es un niño, porque no tenemos la fisis, no hay fisis ahí, ¿verdad? No hay fisis. Entonces, dijimos que el grado 1 es a nivel de la fisis, desplazamiento a nivel de la fisis. El grado 2 es a nivel de la metáfisis, ¿sí? El grado 3 es a nivel de la epífisis. El grado 4 es a nivel de metáfisis, fisis y epífisis. Y el grado 5 es por compresión. Entonces, aquí realmente sería a nivel de la epífisis y sería grado 3, ¿de acuerdo? Bueno, aquí quiero, continúa equipo, continúa, termine esa parte, porque tengo que hacer algunos comentarios. Adelante, equipo. Ok. No, regrésate. Bueno, es que me faltó lo del tratamiento. Cuando hay una gran separación, pues se opta por un tratamiento con una cirugía. Bueno, pues sí. Por lo general, si son niños, le ponemos unos clavitos de Kirchner ahí. Entramos, después hacemos la liberación del nervio cubital y unos clavitos. Adelante. Sí, ahora aquí sí. Bueno, ahora tenemos la fractura de epicóndilo que vemos ahí con el número 5. Estas son pues bastante raras, ya que pues el epicóndilo no es tan prominente. Aquí el desplazamiento suele ser escaso, entonces el tratamiento pues una inmovilización con una escayola. Adelante. Luego tenemos las fracturas de cóndilo externo y de la tróclea. Estas van a tener un trazo mixto que puede abarcar la zona metafisiaria extraarticular y a su vez en la articular. Entonces, estas hay que hacer una reducción perfecta para que pueda sanar bien. En cuanto a las fracturas del cóndilo externo, que pues está representada con el número 3, estas son frecuentes en niños y son potencialmente graves en cuanto a funcionalidad de la
la articulación. Estas pues sí son raras en adultos y generalmente se dan tras una caída en la que se apoya la mano y se puede producir una desviación en valgo del antebrazo. Entonces pues la cabeza radial va a impactar contra el cóndilo y se va a producir pues la línea de la fractura que se va a extender desde el borde de la tróclea hasta la metáfisis, como podemos ver ahí en el número 3. ¿Le das a la que sí? Luego, en cuanto a la clínica y el tratamiento, luego del traumatismo, pues se produce el edema, que va a estar localizado en la parte externa del codo y va a producir una impotencia funcional. En cuanto al tratamiento, cuando es una fractura no desplazada, pues con una simple inmovilización que dure 3 semanas va a ser suficiente, mientras que si el desplazamiento es superior a 2 milímetros o hay una rotación de los fragmentos, esta debe ser reducida y también se puede fijar con agujas percutáneas. Le hace la que sigue, porfis. Luego tenemos las fracturas de la tróclea, que es el número 6 que vemos ahí. Estas son pues menos frecuentes y se deben a un mecanismo donde el traumatismo pues se va a producir con el brazo extendido, forzando el varo y la tracción de la musculatura y además también los ligamentos internos sobre el fragmento medial. Aquí en fracturas donde hay un desplazamiento, la reducción quirúrgica y la osteosíntesis con tornillos va a ser el tratamiento por el que debemos de optar. Esto para evitar que haya una incongruencia articular. Le das a la que sigue, porfis. No, antes. Ah, no, sí, a la que sigue. Luego tenemos las fracturas intercondilias y diacondilias del húmero, las cuales son más frecuentes en niños y estas se deben a un mecanismo indirecto. ¿Le das a la que sigue? Bueno, tenemos las fracturas supraintercondilias, que viene a ser el número 4. Estas son fracturas complejas en cuanto a su trazo y también son complicadas de tratar. Estas suelen ir asociadas a alguna otra lesión en la articulación y según la morfología de la fractura se puede hablar de fracturas en T, como podemos ver ahí, pues se ve una fractura en T, puede ser también en Y o en V. En ellas, las 2 columnas humerales se van a encontrar separadas de la diáfisis y el mecanismo de producción de esta va a ser, como ya lo dije, pues son por traumatismo indirecto, donde el cúbito va a golpear la tróclea y va a hacer que se separe la paleta humeral. También las inserciones musculares pueden provocar desplazamientos de los fragmentos. A ver, permítame un momentito, permítame. A ver, Jacqueline Guerrero, ¿está por ahí? Sí, doctor. Jacqueline. A ver, ¿cuáles son los músculos epicondilios? ¿Cuáles son los músculos epicondilios? Creo, es un grupo, ¿no? Con Claro, sí. Creo que era el palmar mayor. ¿Sí entra ese? A ver, ¿qué más? Palmar mayor, el menor, creo que el flexor común, el pronador redondo. Me falta uno. Ay, no me acuerdo del otro, la verdad. Pero no sé si son esos. Sí. A ver, Carmen Astorga. Carmen. Aquí, doctor. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? Serían el pronador redondo, el cubital anterior, los 2 palmares, el mayor y el menor,
flexor común el flexor común superficial y el profundo también, creo que también se inserta en la epitróclea. Bueno, fíjense bien, para la próxima clase, el próximo miércoles, me van a estudiar los músculos epicondilios epitrocleares, por favor, ¿sí? Epicondilios y epitrocleares, ¿sí? Bueno, adelante, equipo. Ok. Bueno, estas fracturas son frecuentes en lo que son accidentes de alta energía, por ejemplo, algún accidente de tráfico. Y van a ir asociadas a lesiones cutáneas también. ¿Le das a la que sigue? El diagnóstico de estas se da pues una radiografía, pero también se puede realizar una tomografía computarizada, ya que pues va a haber varios trazos. Y en cuanto al tratamiento, si no hay un desplazamiento con la simple inmovilización con un yeso, pues va a ser suficiente. Mientras que si hay un desplazamiento, el tratamiento va a ser quirúrgico y se va a fijar con tornillos al resto del húmero y también pues con placas. Cuando hay una fractura expuesta, se va a utilizar la tracción transholocraniana durante 3 semanas, que es la que vemos aquí, hasta que se vea el callo, hasta que el callo óseo comience a ser visible. ¿Le hace la que sí? Bueno, no necesariamente, pero vamos a ver. Ok, síguele, muy bien. Adelante. Ahora tenemos las fracturas transodilianas o diacondilianas, las cuales son poco frecuentes, pero suelen presentarse en personas de edad avanzada con osteoporosis. El mecanismo de producción va a ser el mismo que en las supracondilias, que ya les dije, pues, son o de flexión o de extensión, o sea, pues caen sobre la mano con el codo extendido o con el codo flexionado. Y sí, según su tamaño, estas se le pueden denominar la fractura de Cocker-Lorenz, que va a haber se va a desprender una pequeña porción de la superficie articular, y en la de Hahn-Steinthal va a haber una zona metafisiaria pues mayor. ¿Le hace la que sigue, por favor? Luego tenemos las fracturas de la extremidad proximal del radio. Bueno, permítame un momentito. Ok. Dentro de las complicaciones, tenemos las complicaciones vasculares, ¿sí? Vasculares. ¿Qué nos puede originar un problema vascular? ¿Qué nos puede originar un problema vascular? Alvarado Francisco. Isquemia. Isquemia. Tiene un nombre. ¿Isquemia de qué? A ver, Lisbeth Borrego. ¿Isquemia de qué? ¿Alguien? Yo, doctor. Isquemia de Volkmann. ¿Perdón? Es la isquemia de Volkmann, ¿no? Muy bien, un cuento. Muy bien. Fíjense bien. Les voy a hablar de la isquemia de Volkmann. La isquemia de Volkmann, por definición, es una ausencia o una obstrucción arterial en un área limitada, X, ¿sí? Aquí la isquemia de Volkmann, principalmente en el codo, son las fracturas supracondilias, la isquemia de Volkmann, ¿sí? Esas isquemia de Volkmann nos van a producir una serie de problemas, de tipo vascular. Fíjense bien.
La isquemia de Volman es una obstrucción arterial aguda de una extremidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en esas extremidades, pues vamos a tener hipoxia, anoxia, problemas de necrosis, gangrena, y obviamente puede hasta la extremidad la puede perder, puede terminar amputada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante insistir en la isquemia de Volman, ¿sí? Esto no olviden, un problema vascular nos puede llegar hasta una amputación de una extremidad, ¿de acuerdo? Lo puede producir los síndromes compartimentales, por ejemplo, los yesos apretados, o sea, causas, la etiología de una isquemia de Volman. Vendajes apretados, yesos apretados, ¿verdad? Los síndromes de compartimento, o sea, de aumento, edema, inflamación de una fractura, y si tiene un yeso, pues obviamente nos va a originar una isquemia de Volman. ¿Quién más lo puede originar la isquemia de Volman? Quemaduras, por ejemplo, quemaduras de una extremidad, que hay un gran edema, un gran aumento de volumen, una extravasación de vasos, un linfedema, y eso nos puede dar una obstrucción arterial. Y eso nos puede llevar a un esquema de Volman. Un paciente que tenga múltiples transfusiones que nos puede originar una isquemia de Volman. Entonces, esto es importante, jóvenes, porque esto va a ser, quiero meterles en ustedes, que es un foco rojo, es una urgencia de isquemia de Volman. Ustedes van a estar de internos, ustedes van a estar en un hospital y le va a decir, no, ¿sabe qué? Aquí está un paciente que operó el doctor Blanco o un traumatólogo, le hizo una reducción cerrada a lo mejor, y si es en la tibia y el peroné, pero le puso un yeso. La sintomatología, ¿cuál es? Dolor. El paciente comienza con dolor. Importante. Y también tiene otra cosa, de que los pulsos, lo que viene siendo la circulación distal, va a estar disminuida o van a tener palidez de la extremidad. Entonces, ahí es un foco rojo. Entonces, si realmente llega con eso, pidan de inmediato la sierra de Stryker, la sierra de parayeso, y quítenle el yeso, bivalven el yeso, ábranlo. Y no nada más el yeso, también la guata, lo que está adentro, porque si no quitan la acción de la guata, entonces obviamente sigue la compresión. Entonces ustedes van a observar que en el momento de abrir esa escayola, ese yeso musculopodálico, va a mejorar la circulación. Si el paciente tiene una fractura supracondilia y tiene una férula o un yeso apretado, quítenselo, desvéndenlo, ¿de acuerdo? Para que mejore la circulación. La clave es la circulación, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden, la isquemia de Volman es una urgencia, y esa urgencia la tenemos que resolver, pero lo más pronto posible. Nosotros usamos isquemias cuando estamos operando, por ejemplo, un cúbito y un radio, yo uso una isquemia, una venda elástica, estéreis, etcétera, para que no haya sangrado, yo pueda hacer mi cirugía tranquilamente, y podemos tener isquemia hasta de una hora y media de tolerancia. Después de una hora y media, quitamos la isquemia. ¿Por qué? Porque es una cirugía muy difícil, una cirugía complicada. Quitamos la isquemia, la volvemos a aplicar. Entonces, para que se oxigene. Realmente la acción de lo que es los vendajes y lo que es el yeso, las quemaduras, problemas de tipo vascular, trombosis, nos pueden dar isquemias, síndromes compartimentales, pacientes con problemas
fracturas de tibia y peroné, nos pueden dar un síndrome compartimental y esto nos puede originar una isquemia de Volman. El pronóstico, es grave, ¿sí? El tratamiento, pues, de quitar la causa que nos está produciendo, si por ejemplo es una quemadura, entonces tenemos que hacer dos fasciotomías, hay que ser quirúrgicos las cirugías para descomprimir esa extremidad. Si es en el codo también, fasciotomías, o si quitamos el yeso, la férula, todo lo que está haciendo una compresión y se resuelve, pues qué bueno, ¿de acuerdo? Entonces, pero no olviden, la isquemia de Volman es una urgencia, y realmente es una de las complicaciones que podemos tener en una fractura, en un vendaje, en un aparato de yeso, en una férula. O sea, por eso lo que yo les decía, una extremidad siempre la debemos de tener libre los dedos, ya sea en los pies o en las manos, para que podamos nosotros hacer lo que se llama la revisión del llenado capilar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta sobre este tema? Doctor, dijo que era de 1 hora o hora y media, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros podemos hacer isquemias hasta 1 hora, hora y media de una extremidad, ¿de acuerdo? De una extremidad. Y la quitamos y volvemos a ponerla, ¿verdad? O ya a lo mejor 50 minutos, o sea, entre menos isquemias hacemos es mejor. Pero también una cosa muy importante que lo voy a repetir cuando veamos fracturas expuestas. Prohibido usar isquemias en fracturas expuestas. O sea, un paciente que llegue con una fractura expuesta, una isquemia para que no sangre, no, al contrario, que sangre para que llegue oxigenación y todos los tejidos nutricionales a esas lesiones que están traumatizadas. ¿Algún comentario? Yo, doctor, entonces es algo evitable, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer diagnósticos oportunos. Diagnóstico oportuno. ¿Sí? Diagnóstico oportuno. O sea, una isquemia, por ejemplo, yo lo he vivido, pacientes con fracturas de clavícula, le ponen un vendaje en 8, muy bien, el vendaje con protección en las axilas, su vendaje como lo presentaron, ¿sí? Pero el paciente en 4 o 6 horas se le comienza a edematizar las extremidades, las manos. Me han llegado manos así con un gran edema. No, quitar el vendaje en 8 para evitar daño a nivel de la axila. ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor, ¿cómo se le hace para que el paciente no rechace la prótesis? ¿No hay alguna reacción? Prótesis. La prótesis de cualquiera, o sea, de cadera, de rodilla, ¿sí? Todo eso. Sí, sí, cualquier prótesis. Bueno, de hecho ya en la actualidad, jóvenes, las prótesis han tenido un zoom, así, un ascenso importante. ¿Y qué las prótesis que más estamos poniendo? Prótesis de rodilla, prótesis de cadera, ¿sí? Son las más frecuentes que se están aplicando. ¿Cuál otras? Pues está poniendo también fracturas en prótesis de húmero, ya hay prótesis de codo también, y hay prótesis de tobillo, prótesis metatarsofalángicas, prótesis de las manos, ¿verdad? Son prótesis de Silasti, ¿sí? Entonces yo pienso que aquí ya en la actualidad las prótesis, vamos a ver el tema de prótesis también. En la actualidad hay cada vez mejores elementos, hay mejores prótesis, hay prótesis que se están haciendo cada vez de mejor calidad y obviamente con el problema de un rechazo, pues ínfima, a más del 1%, 2%. Pero casi la mayoría de las prótesis son favorables, o sea, realmente hay pocos rechazos, ¿sí?
¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿No? yo tengo una pregunta. A ver, Carlos. Por ejemplo, en lo que vimos de la isquemia de Volkmann. Sí, por ejemplo, en el caso más grave puede haber atrofia de los músculos. Hay necrosis, no. Recuerden ustedes que la fisiopatología es hipoxia, anoxia, edema, hay aumento de prostaglandinas, de serotonina, de histamina, vasoconstricción, obstrucción. El problema es una obstrucción arterial y esto nos va a originar necrosis de músculos, es parte de la evolución y obviamente nos va a producir una gangrena. Ya una gangrena ya es un problema infeccioso súper grave, ¿verdad? En relación a esto y a veces termina en una amputación para que no pierda la vida el paciente. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Porque es una de las complicaciones. Bueno, a ver, vamos a ver Israel Muñoz, ¿qué aprendiste en esta jornada de clases? Sí, doctor. Pues la clase estuvo muy interesante. Aprendí sobre todo de las fracturas del miembro superior, de qué tipo de vendaje se debe aplicar dependiendo de qué región sea la afectada. Por ejemplo, que se divide tanto la clavícula, el húmero, en tercios y dependiendo la clasificación de la fractura es qué tipo de tratamiento le van a dar. También aprendí dos términos importantes de luxación, que era la inveterada, la cual es sin tratamiento, y la luxación recidivante, que era cuando se hacía como una luxación crónica. Bueno, luxación repetidas, ¿verdad? Luxación recidivantes repetidas 3 o más veces en un año. Ok, ¿qué más? Pues también sobre algunas características sobre la aplicación de la férula, me parece muy importante porque es algo clínico, de que al momento de que nos toque tratar a un paciente, pues no olvidar poner una guata, la férula pues que debe de constar de 8 a 10 capas de yeso y que debe de tener una disposición en pinza de azúcar, nos refirió. Y pues la clasificación de Salter y Harris, que ya le hemos estado manejando anteriormente, un repaso. Muy bien. A ver, Sofía, ¿qué aprendiste hoy, Sofía? Sofía Enríquez. Pues aprendí sobre las distintas fracturas del miembro superior, así como pues el concepto de lo que era pseudoartrosis, que es pues una causa congénita o también adquirida. También, como mencionó mi compañero, los grados de Salter y Harris, que ya también veníamos viendo, seguimos viendo, así como lo que es también la luxación inveterada y la reciberante, lo que es una isquemia de Volkmann. Bueno, el día de hoy estuvimos muy activos, ¿verdad? Lilia Reyes, ¿qué aprendiste, Lilia? Bueno, ahora sí, muchos conceptos nuevos, como por ejemplo lo de la isquemia de Volkmann, también lo de la luxación inveterada y la recidivante, y también se me hizo muy interesante cómo se presentaba clínicamente la lesión al nervio radial. Bueno, miren, ya nos faltan menos de 1 minuto. El equipo 2A, seguimos el próximo miércoles, ya terminamos de ahora sí el próximo miércoles, está programado para 2 o 3 sesiones, no se preocupen. Nos faltan extremidades de antebrazo y de mano. Y además vamos a ver el próximo miércoles fracturas de tórax, ¿de acuerdo? Fracturas de tórax. Ya les hice llegar el libro azul, no sé si ya se los compartieron, pero así lo hacemos. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche.